Mi hermano dijo que solo causaba problemas. Mi padre añadió que sin mí habría paz. No discutí, solo me fui. Una semana después, desperté con 17 llamadas perdidas, todas de ellos. Mi nombre es Lucas. Tengo 28 años, soy soltero, no tengo hijos y, según mi familia, especialmente mi padre y mi hermano mayor, Gabriel, siempre he sido un estorbo. Eso fue exactamente lo que me escupió Gabriel la última vez que estuve en casa. Justo antes de que mi padre, encogiéndose de hombros, rematara con: esta familia por fin tendría paz si tú no estuvieras. No les respondí, no grité, no lloré, no intenté defenderme. Solo me levanté, tomé mi chaqueta y salí por la puerta, en silencio, hacia la noche helada. De eso han pasado 8 días. Desde entonces no he vuelto a hablarles. No llamadas, no mensajes, ni siquiera una reacción en redes sociales. Silencio total. Pero esta mañana, al despertar, me encontré con 17 llamadas perdidas. Todas de ellos. Para entender todo esto, hay que retroceder años atrás, tal vez décadas. Desde que éramos niños, Gabriel fue el hijo ejemplar, capitán del equipo de fútbol, sobresaliente en clases, nunca metido en problemas. Los padres llenaban la nevera con sus medallas y recortes de periódico. Yo, en cambio, era el raro. Me gustaban el dibujo, la lectura, la música, lo opuesto a Gabriel. Mientras él recibía elogios, a mí me llovían advertencias. La frase favorita en casa era: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Cuando entré al bachillerato, ya tenía interiorizado que yo era una decepción. Y la situación se volvió aún más difícil cuando, hace 5 años, falleció mi madre. Ella era la única que realmente me entendía, la única que intentaba equilibrar las cosas. Con su ausencia, mi padre dejó de fingir cualquier tolerancia hacia mí, y Gabriel adoptó el papel de juez y portavoz de la familia. En otras palabras, o hacías lo que él decía, o mejor ni aparecías. Aún así, hice el intento. Iba a los cumpleaños, ofrecía ayuda para arreglos en la casa, incluso le presté $5.000 a Gabriel cuando necesitaba cubrir la entrada de su coche nuevo. Jamás se los pedí de vuelta, pero eso no cambió nada. Si tenía una opinión distinta, era conflictivo. Si no quería pasar un fin de semana ayudando a papá a pintar el garaje, era un desagradecido. Cuando conseguí un trabajo remoto en el área de tecnología y me mudé a un apartamento propio, lo único que mi padre dijo fue: no lo arruines. Ni una felicitación. La última discusión empezó por algo tan absurdo que hasta da risa. Era sábado, y habíamos ido todos a cenar a casa de papá, Gabriel, su esposa Carolina, sus 2 hijos y yo. Llevé de postre un tiramisú que había preparado con mis propias manos esa mañana. Carolina lo miró y soltó: tiene alcohol, ¿verdad? Los niños no pueden comer esto. Técnicamente sí, llevaba un toque de vino marsala, pero era mínimo, y nadie pretendía que los niños lo comieran. Respondí con calma: es más para los adultos, pero la próxima vez puedo traer otra cosa. Gabriel torció los labios y murmuró: siempre tienes que ser el diferente. Decidí no engancharme. Pero entonces Carolina sugirió pedir otro postre apto para niños, y papá intervino diciendo: ese es el problema contigo, siempre complicas todo. Me levanté y salí del comedor sin decir nada. Las manos me temblaban. Fui a la cocina a intentar calmarme. Gabriel me siguió, se recargó contra el refrigerador y soltó con toda naturalidad: siempre has sido un problema, Lucas. Desde siempre. Lo dijo como si estuviera comentando el clima. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de arrepentimiento. No encontré nada. Volví al comedor, tomé mi abrigo y, al pasar junto a mi padre, sin levantar la vista del plato, él dijo: por fin tendríamos paz sin ti. Nadie me detuvo, ni siquiera Carolina, que solía al menos fingir neutralidad. Salí, me senté en mi coche y me quedé allí, en silencio, como si acabara de asistir al entierro de una relación que llevaba demasiado tiempo intentando revivir. Esa misma noche, regresé a mi apartamento y me prometí no volver a buscarlos. Los primeros días fueron tranquilos. Para ser honesto, sentí alivio. Volví a leer, fui al gimnasio, vi películas pendientes, incluso retomé el dibujo, algo que no hacía en años. No hubo llamadas, ni reproches, ni culpas, solo silencio. Entonces llegó la primera llamada perdida. Era Carolina. No contesté. Luego papá, después Gabriel. Ayer sumaron 5. ¿Y esta mañana? 17. 17 llamadas. Ningún mensaje de voz. Solo la pantalla del móvil llena de intentos como si estuvieran desesperados. No respondí, pero mentiría si dijera que no me dio curiosidad. Algo había pasado. ¿Acaso Gabriel perdió su trabajo? ¿Tal vez papá enfermó? ¿O será que, por fin, están sintiendo lo que es que te ignoren después de años de menosprecio? No estoy listo para devolverles la llamada. Una parte de mí quiere saber qué ocurrió, pero otra, quizá más fuerte, todavía recuerda el rostro de mi hermano mientras me decía que no encajaba. Y si ahora necesitan algo de mí, puede que estén a punto de descubrir lo que pasa cuando el problema deja de obedecer. A mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era papá otra vez. Vi cómo vibraba sobre la mesa. No contesté, simplemente deslicé la pantalla hacia abajo como si tocarlo me fuera a envenenar. Sea lo que sea que quieran ahora, ya no es asunto mío. Al menos, eso intento repetirme. Pero lo cierto es que,
Cuando uno corta con personas tóxicas, el silencio que dejan no siempre es paz. A veces retumba, a veces te hace repasar conversaciones viejas, intentando entender en qué momento se torció todo. Ese día, pensé mucho en mi madre, en lo distinta que era la vida cuando ella estaba aquí. Recordé cómo Carolina solía dejarme pequeños regalos en mi habitación después de alguna pelea con papá. Libros, cuadernos para dibujar, barras de chocolate. También recordé cómo intervenía en silencio cada vez que Gabriel intentaba intimidarme cuando éramos niños. Ella me veía, me defendía, y cuando falleció, sentí que nadie más lo hacía. Por eso, lo admito, estuve a punto de devolver la llamada. No porque los perdonara o los extrañara, sino porque, en el fondo, quería creer que aún podían cambiar, que, tal vez, por fin se habían dado cuenta del daño que causaron, que algo dentro de ellos, aunque fuera mínimo, se había roto. Y justo cuando estaba pensando eso, llegó el mensaje. Era de Carolina. Hola, Lucas. Perdón por contactarte así, pero algo está pasando con tu papá. Ha estado entrando y saliendo del hospital desde el martes. Gabriel está sobrepasado. ¿Podrías llamarme cuando tengas un minuto? Me quedé mirando el mensaje por un largo minuto antes de bloquear la pantalla del celular. ¿Desde el martes? 4 días habían pasado y recién ahora me avisaban. Después de todo lo que dijeron, después de asegurarme que sin mí tendrían por fin paz familiar, ¿esperaban que corriera a salvarlos cuando todo empezara a desmoronarse? Me senté en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, tratando de calmarme. Lo primero que sentí fue culpa, lo reconozco. Pero esa emoción se desvaneció rápido y dio paso a algo más duro, confusión, y luego, rabia. No solo por el mensaje, sino por lo que significaba. Porque lo que en realidad buscaban no era apoyo emocional. Me necesitaban para solucionar sus problemas. Una vez más, como siempre había sido. Fui el blanco de sus frustraciones, el que callaba, el que sostenía todo sin pedir nada a cambio, el que pagó facturas urgentes cuando el trabajo de Gabriel como freelance no daba para más, el que se hizo cargo del seguro médico de papá durante los últimos 2 años sin que nadie lo supiera, haciendo depósitos mensuales de $500. Ni siquiera le dije que era yo, le dejé creer que era una ayuda estatal. Era más simple así, menos incómodo. Pero esa versión de mí, la que aguantaba insultos, la que seguía dando pese a todo, se había ido. Salió de esa casa la semana pasada y no miró atrás. Abrí mi aplicación bancaria y cancelé el pago automático. Pensé que me sentiría mal, pero no. Lo que sentí fue alivio, como si por fin me hubiera quitado una carga invisible. Entonces, otro mensaje, esta vez de Gabriel. No me importa lo que pasó la semana pasada. Tenemos que hablar. Llámame ya, sin disculpa, sin un sé que dijimos cosas horribles. Solo una orden, como si aún pudiera chasquear los dedos y hacerme acudir. Me reí en voz alta por primera vez en días. No porque fuera gracioso, sino porque era exactamente lo que siempre había hecho, exigir sin reconocer nada. No había cambiado. Ninguno lo había hecho. No era que me extrañaran. Lo que echaban de menos era el pegamento. Y por primera vez, notaban que se estaba resquebrajando todo sin él. No le contesté. En cambio, abrí la app de notas y empecé a escribir una lista de todo lo que aún estaba a mi nombre, las cuentas de servicios de la casa de papá, el seguro del coche que Gabriel nunca cambió de titular, el plan familiar de teléfono que Carolina seguía usando porque cambiarse le daba ansiedad. Uno por uno, fui desconectando los hilos. Si realmente querían una vida sin mí, entonces tendrían que aprender lo que implicaba borrar a quien había estado sosteniendo todo desde las sombras. Estaba por la mitad de la lista cuando sonó el teléfono de nuevo. El mismo número. Esta vez, contesté, pero la voz al otro lado no era la de Gabriel. Era papá. Sonaba débil, no por la enfermedad, sino porque acababa de darse cuenta de a quién había alejado, y de quién tenía ahora todas las llaves. No dije nada al principio, ni hola, ni qué pasa, ni ahora me llamas. Solo escuché. El silencio se estiró por unos segundos, solo interrumpido por el zumbido lejano de lo que parecía un monitor de hospital, hasta que, por fin, habló con la voz ronca y temblorosa. Lucas, sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Vaya novedad. Aún así, seguí callado. Quería ver hasta dónde llegaba sin que yo le diera ningún tipo de apoyo emocional. Carraspeó, como si necesitara ganar tiempo o reunir fuerzas. He estado en el hospital. Encontraron algunas cosas. El corazón no está bien, hablan de cirugía. Gabriela ha estado manejando todo, pero, vaciló. Yo le pedí que te llamara. Así que ni siquiera fue idea de él. Solo pensé que, debía saberlo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Respiré hondo. No le pregunté por la cirugía, ni cómo se sentía. Solo dije, con voz plana, ¿y ahora necesitas algo? No lo negó, y eso me lo dijo todo. Mira, murmuró. No quise decir lo que dije aquella noche. Estaba alterado, estresado. Ya sabes cómo se pone uno, dijo él. Cerré los ojos. Esa frase, ya sabes cómo es, era la excusa universal en mi familia para justificar cada herida emocional que nos dejaban. Como si ser tratado como basura fuera simplemente parte del entorno. No, respondí, con voz serena pero firme. No sé cómo es,
porque yo no trato así a las personas. No le digo a mi hijo que es el problema. No me siento frente a él para decirle que estaríamos mejor si desapareciera. El silencio se hizo presente. Un silencio denso, de esos que te dejan claro que la otra persona está decidiendo entre reaccionar con furia o simplemente rendirse. No era mi intención, alcanzó a decir. Si lo era, interrumpí. Siempre lo fue. Lo que pasa es que nunca antes habías tenido que enfrentarte a las consecuencias. Suspiró profundamente al otro lado de la línea. No discutió. Eso era nuevo. Pero yo no había terminado. Tú no querías un hijo. Querías una réplica de Gabriel. Pero el que nació fui yo. Y desde los 10 años me hiciste pagar por eso. Lucas, intentó de nuevo. No, dije, más contundente. Ahora no te toca hablar. No puedes sacar a alguien de tu vida y luego hacerte el sorprendido cuando esa persona ya no está para ayudarte a recoger los pedazos. El sonido que vino después fue indescriptible. Algo entre una tos ahogada y un sollozo. Me desconcertó. Jamás en mi vida había oído a mi padre hacer un ruido así. Por un instante no sentí rabia, sino un vacío que me aplastaba el pecho. Porque hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por escuchar a mi padre quebrarse por algo que yo dijera. Solo para saber qué le importaba, aunque fuera un poco. Pero ahora era tarde. Solo quería un poco de paz, dijo al fin, con un hilo de voz. Todo se vino abajo cuando tu madre murió. No supe cómo manejarlo, y te lo descargué a ti. Aquello me golpeó como un puñetazo inesperado. No porque fuera una justificación, sino porque por primera vez, en muchos años, algo se acercaba a la responsabilidad. Y aún así, no dejé que me ablandara. No solo me lo descargaste a mí, dije, me hiciste creer que lo merecía. Y ahí estaba el verdadero daño. No fueron solo las palabras hirientes o las manipulaciones, sino los años que pasé convenciéndome de que tenía que esforzarme por ser digno del cariño de alguien que nunca lo ofreció sin condiciones. Años creyendo que le debía algo. No hubo respuesta, ni una excusa, ni una negación. Solo silencio. ¿Vas a volver?, preguntó entonces. Dejé que la pregunta flotara unos segundos. Era surreal escucharla venir del mismo hombre que una vez me dijo que todo estaría mejor sin mí. Pero en esa pregunta se escondía más de lo que decía. No lo mencionó, pero lo intuía. Gabriel está saturado. El dinero se acaba. Pensamos que siempre estarías ahí. Pensé en mi pequeño apartamento, en ese espacio donde nadie gritaba, donde nadie me hacía sentir una carga. Pensé en mi cuaderno de dibujo, en Toby, el gato que adopté hacía 2 meses y que dormía cada noche a mi lado sin juzgarme. Por primera vez en años, me sentía completo. No, contesté, una sola palabra, pero retumbó en mi interior como una campanada. Él contuvo el aliento. Por favor, suplicó. Somos familia. Exactamente, respondí. Y tú me enseñaste cómo esta familia trata a los que no encajan. Yo ya no pienso forzarme más. Habla al menos con Gabriel, él lo está intentando. Solté una risa seca. Gabriel intenta porque me fui. Eso no es crecimiento. Eso es miedo. Otra pausa. Otro silencio que no estaba dispuesto a llenar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó por fin. Y por primera vez en toda esta historia, sentí una calma verdadera. Ahora te toca a ti averiguarlo, dije, como me tocó a mí cuando tenía 16 años y me llamaste fracasado. Como me tocó cuando mamá murió y ni siquiera te preocupaste por cómo lo estaba llevando. Como cada vez que decidiste que yo era el problema. Escuché un leve ruido, algo parecido a un clic seco en su garganta. Sabía que quería contraatacar, era su reflejo. Pero no lo hizo. Solo dijo, está bien, sin súplicas, sin gritos, solo un está bien derrotado. Y colgué. No esperé más. No le di espacio para un adiós. Terminé la llamada, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Las 17 llamadas perdidas se habían transformado en un solo momento de claridad, y ellos aún no sabían cuánto más estaba por venirse abajo. Pensé que colgar sería el final. No lo fue. Durante los 2 días siguientes, los mensajes llegaron en oleadas, algunos patéticos, otros llenos de rabia, y algunos simplemente incoherentes. Primero fue Carolina, con un mensaje larguísimo, lleno de frases como todo fue un malentendido y todos cometemos errores. Después, Gabriel llamó 12 veces en una sola tarde. En sus mensajes de voz alternaba entre exigirme que dejara de castigarlos y tratar de manipularme con noticias sobre la presión arterial de papá y su cirugía inminente. No respondí ninguno. Había pasado 28 años siendo la válvula de escape de la familia. El pacificador. El que resolvía todo sin recibir crédito. El blanco de sus frustraciones, hasta que volvían a necesitarme. Ellos querían tranquilidad sin mí, pues la consiguieron. Lo que no anticiparon fue que esa tranquilidad vendría acompañada de facturas sin pagar y una red de respaldo totalmente desmantelada. 3 días después de esa última conversación con mi padre, llegó el siguiente detonante. Era miércoles, cerca de las 10:30 de la noche. Estaba en el sofá, dibujando, con Toby recostado junto a mí. El silencio fue interrumpido por una notificación en mi correo electrónico. Asunto,
Notificación de prima de seguro vencida. Póliza cancelada. Ya sabía lo que era. Se trataba del seguro complementario de mi padre, esa póliza de $500 mensuales que yo había estado pagando en silencio desde hacía un año. Él creía que era parte de algún programa subsidiado por el Estado. Sin esa cobertura, su próxima cirugía cardíaca ya no estaría cubierta como antes. Nada de copagos bajos, nada de medicamentos de marca. Ahora le tocaba enfrentarse a una atención médica para quien no puede pagar. Me limité a tomar un sorbo de té y no hice gesto alguno. 2 días después, cortaron el plan telefónico familiar. Esa misma jornada, recibí un mensaje por Facebook de Carolina, usando un tono apurado: oye, creo que algo pasa con los teléfonos, ¿puedes revisar la cuenta? No respondí, solo la bloqueé. Luego vino el seguro del auto. Había estado de aval en el préstamo del SV de Gabriel, aún a mi nombre, desde que él no calificó para uno propio 3 años atrás. Todo iba al día, hasta que decidí cancelarlo. Pagué la última cuota del mes y envié al departamento de vehículos una liberación de responsabilidad notariada. Desde ese instante, cualquier problema relacionado con ese coche recaería exclusivamente en él. También accedí a la caja de seguridad que mi padre había olvidado, estaba a mi nombre desde que mamá falleció. Allí guardaban documentos importantes, actas de nacimiento y el título de propiedad de la cabaña que siempre decían que algún día renovarían. Como yo figuraba como copropietario, procedí a transferir oficialmente el título a mi nombre. Jamás se molestaron en cambiarlo. Supongo que no esperaban que el problema de la familia supiera cómo manejar cuestiones legales. Después de eso, me mantuve en silencio. No tardó en llegar lo inevitable. Ese fin de semana sonó el timbre de mi puerta. No abrí. Pasó un minuto y golpearon suavemente. Entonces escuché una voz que me detuvo. Lucas, por favor, solo abre. Era Gabriel. Lo observé por la mirilla. Se veía más delgado, cansado, sin esa actitud altiva de siempre. Sus hombros caídos, el cabello desordenado, ojeras marcadas. Parecía un hombre al borde del colapso. Abrí la puerta apenas lo suficiente para que supiera que estaba allí. No dijo nada al principio, solo me miró. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente murmuró: necesitamos ayuda. Asentí, como si ya lo esperara. No sabía nada del seguro, ni del coche, ni de las cuentas. Papá está perdiendo la cabeza. Carolina está desesperada. Tuvimos que pedir dinero a sus padres para poder comprar comida. Permanecí callado, dejándolo hablar. Parece que papá no podrá operarse. Dicen que ahora costará mucho más. El hospital nos está exigiendo que armemos un plan de pago. Siguió hablando, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Reí una sola vez, apenas un suspiro. ¿Por qué lo hago? Tú me llamaste un problema, Gabriel. Dijiste que la familia estaría mejor sin mí. Y yo simplemente estuve de acuerdo. Tragó saliva. Estábamos enojados, ya sabes cómo es él. Y yo estoy cansado de justificar sus actitudes, le interrumpí. Y también las tuyas. Seguimos siendo tu familia. Lo fueron. Una familia no manipula el cariño. No te aísla ni te humilla, y mucho menos te exige ayuda cuando todo se desmorona. Bajó la mirada, frotándose el cuello, igual que cuando mamá lo regañaba de pequeños. No creí que realmente te alejarías. Me encogí de hombros. Eso pasa con los puentes, Gabriel. Nadie cree que se quemarán hasta que ya son cenizas. Parpadeó, como si en ese instante comprendiera que no había palabras mágicas, ni disculpas a medias que pudieran deshacer años de desgaste emocional. Finalmente preguntó: ¿qué quieres? ¿Que roguemos? ¿Es venganza? Negué con la cabeza. No quiero venganza. Quiero libertad. Quiero tranquilidad. La misma que ustedes decían que tendrían sin mí. Así que disfrútenla. Comencé a cerrar la puerta. Él dio un paso al frente, como si fuera a detenerla, pero no lo hizo. Lucas, dijo con la voz rota. Lo siento. Me detuve. No fue un grito, ni una actuación. Solo el susurro de alguien que al fin reconocía el daño causado. Lo miré a los ojos. Espero que lo digas en serio. No porque yo lo necesite, sino porque tú sí. Y cerré la puerta. Esta vez, para siempre. Pasaron 3 semanas. Ninguna llamada, ni mensajes, ni visitas. Creí que esa sería la última vez que sabría de ellos. Hasta que llegó una carta, sin remitente, escrita a mano, solo mi nombre al frente. Me senté en la mesa y la abrí. Lucas, no sé si llegarás a leer esto, pero quería que supieras que te escuché. No espero que me perdones. Tal vez ni lo merezca, pero lamento todo lo que hice. Era de mi padre. Confesaba cosas que esperé escuchar durante toda mi vida. Admitía que, tras la muerte de mamá, volcó su dolor sobre mí. Que nunca fui menos, solo distinto. Y él no supo cómo manejarlo. También mencionaba que Gabriel le contó todo: las pólizas, los pagos, el silencio, mi partida. Y entonces vino la parte que me quebró por dentro: una vez te dije que esta familia tendría paz sin ti. Me equivoqué. No hay paz sin ti, solo silencio. Terminó la carta diciendo que no volvería a contactarme a menos que yo lo hiciera primero. Sin culpa, sin presiones, solo espacio. La doblé con cuidado y la dejé a un lado. La luz del sol entraba por la ventana. Toby seguía estirado en el suelo, mirándome con esos ojos lentos, como si entendiera que algo había cambiado. No los llamé, ni esa semana, ni la siguiente, pero guardé la carta. Y cada vez que la veo, recuerdo algo fundamental: la paz no se recibe,
se conquista. Y por primera vez en mi vida, era mía. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque, al fin, fui yo quien lo hizo.